Anciana queda en la calle al ser abandonada por sus hijos y no poder pagar su vivienda. Hasta que un día un lujoso Mercedes se detiene frente a ella. Cuando la anciana ve quién baja de allí, no pudo contener sus lágrimas. Era una mañana gris y fría en la ciudad. María, una mujer de 75 años, se encontraba sentada en el borde de la acera, envuelta en una gastada chaqueta de lana que apenas lograba resguardarla del viento cortante. Sus manos, arrugadas y temblorosas, se aferraban a una vieja bolsa de papel marrón, donde guardaba todas sus pertenencias. Hacía apenas un par de días que había sido desalojada de su pequeño apartamento, después de años de vivir en él. La renta se le había acumulado y sus hijos, David y Lucía, se negaron rotundamente a ayudarla. Alegaron que ella ya era una carga para ellos y que debía aprender a valerse por sí misma. María recordó con amargura aquella dolorosa conversación. «¿Cómo pueden hacerme esto?», suplicó entre lágrimas. «Yo los cuidé y les di todo cuando eran niños. ¿Acaso ya no me quieren?». «Lo siento, mamá», respondió Lucía con frialdad. «Nosotros también tenemos nuestras propias vidas y responsabilidades. No podemos seguir manteniendo a una anciana inútil». «Inútil», exclamó María, herida en lo más profundo de su ser. «¿Cómo te atreves a llamarme así? Yo los traje a este mundo, los alimenté, les di un hogar y los amé con todo mi corazón. Y así me lo pagan». «Ya basta, mamá», intervino David con impaciencia. «No puedes esperar que sigamos cuidando de ti por el resto de nuestras vidas. Tienes que aprender a valerte por ti misma». «Pero, ¿a dónde voy a ir?», suplicó María desesperada. «No tengo dinero, ni trabajo, ni a nadie más a quien acudir». «Ese ya no es nuestro problema», sentenció Lucía sin rastro de compasión. «Deberías haber ahorrado cuando eras más joven. Ahora te toca enfrentar las consecuencias». David y Lucía se marcharon sin mirar atrás, dejando a María sollozando desconsoladamente en medio de la sala. Ella no podía creer que sus propios hijos, a quienes tanto había amado y sacrificado por ellos, la hubieran abandonado de esa manera tan cruel. Esa noche, la anciana recorrió las calles buscando un refugio, pero todos los albergues estaban llenos. Tuvo que pasar la noche acurrucada en un banco de un parque, temblando de frío. Al día siguiente, acudió a la oficina de desalojos, suplicando una prórroga, pero su solicitud fue denegada. Y así, María se encontró en la calle, sin un techo donde resguardarse, sin dinero y sin nadie que pudiera tenderle una mano. Se sentía perdida, desamparada y profundamente triste. ¿Cómo había llegado a esto? Toda su vida se había esforzado por ser una buena madre, por dar lo mejor de sí a sus hijos. Y ahora, cuando más los necesitaba, ellos la habían abandonado sin el menor remordimiento. Mientras la anciana luchaba por contener las lágrimas, un grupo de jóvenes que pasaba por allí la miraron con burla. «Miren a la abuela, está en la calle», se burló uno de ellos. «Seguro que se lo merece por vaga», rió otro. María agachó la cabeza avergonzada. No quería que nadie la viera en esa deplorable situación. Se sentía tan humillada y desesperada que deseaba que la tierra se la tragara. De pronto, una mujer que pasaba por ahí se detuvo al verla y se acercó a ella con preocupación. «¿Se encuentra bien, señora?», preguntó con suavidad. «¿Necesita ayuda?». María levantó la mirada con recelo. Después de lo que había pasado con sus hijos, le costaba confiar en la bondad de los extraños. «Estoy bien, gracias», respondió con voz temblorosa. «Solo necesito un lugar donde pasar la noche». «Entiendo», dijo la mujer con compasión. «Lamentablemente, los albergues de la ciudad están abarrotados en esta época del año. Pero conozco un centro comunitario a unas cuadras de aquí que tal vez pueda ayudarla. ¿Le gustaría que la acompañara?». María lo pensó por un momento. No tenía otra opción y, a pesar de su desconfianza, la amabilidad de aquella desconocida le daba un poco de esperanza. «Se lo agradecería mucho», murmuró poniéndose de pie con dificultad. La mujer le tendió una mano y la ayudó a levantarse. Juntas, emprendieron el camino hacia el centro comunitario, mientras María se aferraba a su bolsa de papel como si fuera su única posesión en el mundo. Al llegar, fueron recibidas por una trabajadora social llamada Sofía, quien escuchó con atención el relato de María. La anciana le explicó cómo había sido desalojada de su apartamento y abandonada por sus hijos. «Es una situación realmente lamentable», dijo Sofía conmovida. «Lamento mucho lo que ha tenido que pasar, pero no se preocupe.
Aquí podrá quedarse por unos días mientras buscamos una solución. María suspiró aliviada. Al menos tendría un techo donde dormir, aunque fuera temporal. Se lo agradezco de corazón, respondió sintiendo que un peso se le quitaba de encima. Sofía la llevó a una pequeña habitación donde podría descansar. Era un espacio austero, con una cama, una mesita y una silla, pero era infinitamente mejor que dormir en la calle. «Aquí tiene», dijo Sofía entregándole una manta y una almohada. «Espero que pueda descansar un poco. Mañana hablaremos sobre cómo podemos ayudarla». «Muchas gracias», murmuró María acomodándose en la cama. Cuando Sofía se fue, la anciana se permitió soltar un profundo suspiro. Se sentía agotada, tanto física como emocionalmente. Todo había sucedido tan rápido que aún le costaba asimilarlo. ¿Cómo era posible que sus propios hijos la hubieran abandonado de esa manera? María recordó los años de sacrificio y esfuerzo que había hecho para criarlos y darles una vida digna. Había trabajado incansablemente como costurera para mantener un hogar cálido y acogedor. Había luchado contra viento y marea para que nunca les faltara nada. Y ahora, cuando más los necesitaba, la habían dado la espalda sin piedad. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos cansados. Apretó la manta contra su pecho, tratando de encontrar consuelo en ese simple gesto. Pero el frío y la soledad parecían envolverla cada vez más. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo se las arreglaría para sobrevivir en la calle, sin dinero y sin nadie que la ayudara? El miedo y la incertidumbre la aterraban. Ya no tenía la fuerza ni la voluntad para seguir luchando. Poco a poco, el cansancio y la tristeza la fueron venciendo, y María se sumió en un sueño intranquilo, plagado de pesadillas. Al día siguiente, se despertó sobresaltada, desorientada por el entorno desconocido. Por un breve instante, olvidó dónde se encontraba y se sintió invadida por una terrible sensación de pánico. Cuando logró recordar los eventos del día anterior, la realidad la golpeó con toda su crudeza. Se llevó las manos al rostro, sollozando en silencio. No podía creer que su vida hubiera llegado a este punto. Después de un rato, tocaron a la puerta y entró Sofía, cargada con una bandeja de comida. «Buenos días, señora María», saludó con una sonrisa amable. «Le traje el desayuno. Espero que tenga hambre». María asintió con desgano, sin muchos ánimos de comer. Aún así, se esforzó por probar bocado, consciente de que necesitaba recuperar fuerzas. «¿Cómo se siente esta mañana?», preguntó Sofía sentándose a su lado. «Aún un poco aturdida», admitió María. «Todo esto parece una horrible pesadilla de la que no puedo despertar». «Lo entiendo», dijo Sofía con empatía. «Debe ser una situación sumamente difícil y desalentadora. Pero quiero que sepa que no está sola. Aquí vamos a hacer todo lo posible por ayudarla». María levantó la mirada, dejando entrever un destello de esperanza en sus ojos. «¿De verdad?», preguntó con cautela. «¿Hay algo que puedan hacer por mí?». «Claro que sí», afirmó Sofía con convicción. «Lo primero es encontrarle un lugar seguro donde pueda quedarse mientras resolvemos su situación. Luego, veremos la posibilidad de conseguirle algún tipo de asistencia o beneficio social que le permita tener un ingreso. Y por supuesto, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para reconciliarla con sus hijos». María escuchó las palabras de Sofía con una mezcla de alivio y escepticismo. Una parte de ella quería creer que todo saldría bien, pero otra parte se resistía a confiar, temerosa de sufrir otra decepción. «No sé si David y Lucía querrán volver a verme», murmuró con tristeza. «Me echaron de su vida sin ninguna contemplación». «Entiendo su preocupación», dijo Sofía con suavidad. «Pero no pierda la esperanza. A veces las familias se distancian por diversas razones, pero eso no significa que no puedan reconciliarse. Vamos a intentarlo, ¿de acuerdo?». María asintió en silencio, aferrándose a esa última chispa de esperanza. Quizás, después de todo, aún había una oportunidad para que sus hijos la perdonaran y le brindaran el apoyo que tanto necesitaba. Mientras tanto, Sofía se puso manos a la obra, organizando una reunión con los servicios sociales y de vivienda para buscar una solución. Sabía que el camino sería arduo y lleno de obstáculos, pero estaba decidida a hacer todo lo posible por ayudar a aquella mujer que había sido tan cruelmente abandonada. Durante los siguientes días, María se instaló en una pequeña habitación del centro comunitario, donde recibía 3 comidas diarias y el apoyo emocional del personal.
Poco a poco, comenzó a recuperar un poco de su fortaleza y su ánimo. Sin embargo, la incertidumbre y el miedo a su futuro no la abandonaban. ¿Qué sería de ella? ¿Lograría encontrar un techo y un medio de subsistencia? ¿Podrían sus hijos perdonarla y aceptarla de vuelta en sus vidas? Cada mañana, al despertar, se veía obligada a enfrentar esas preguntas angustiantes. Y cada noche, antes de dormirse, se preguntaba si algún día volvería a tener un hogar y una familia que la amara. Sofía procuró mantenerla ocupada y distraída durante el día, organizando actividades y talleres en el centro comunitario. Eso ayudaba a María a no pensar tanto en su situación y a sentirse un poco más útil y valorada. También comenzaron a trabajar en la búsqueda de soluciones a largo plazo. Sofía se puso en contacto con organismos de asistencia social y vivienda, solicitando ayuda para encontrar un apartamento asequible para María. Además, la animó a inscribirse en un programa de capacitación para aprender nuevas habilidades que le permitieran generar un ingreso. «Sé que todo esto puede ser abrumador», le dijo Sofía con calidez, «pero quiero que sepa que no está sola. Vamos a recorrer este camino juntas, paso a paso, y haremos todo lo posible por lograr que su vida vuelva a tener estabilidad y esperanza». María se sentía profundamente agradecida por la dedicación y el apoyo de Sofía. A pesar de las dificultades, comenzaba a entender que no todo estaba perdido. Un día, mientras participaba en un taller de jardinería, María se alegró al descubrir que aún tenía la habilidad y la paciencia para cuidar de las plantas. Verlas crecer y florecer bajo sus cuidados le devolvió una sensación de propósito y satisfacción que hacía mucho tiempo no experimentaba. Poco a poco, María fue encontrando pequeños momentos de felicidad y esperanza en las actividades del centro comunitario. Conoció a otras personas que, como ella, habían pasado por situaciones difíciles y encontró consuelo y solidaridad en sus historias. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro y la añoranza por sus hijos nunca la abandonaban del todo. Cada noche, antes de dormir, rezaba en silencio para que David y Lucía recapacitaran y volvieran a aceptarla en sus vidas. Una tarde, cuando María regresaba de un paseo por los alrededores, se encontró con Sofía, quien la esperaba con una expresión de cautela. «María, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó con suavidad. La anciana la miró con preocupación, temiendo lo peor. «¿Qué sucede, Sofía? ¿Hay algún problema?» «No, no es nada malo», la tranquilizó Sofía. «De hecho, tengo noticias que creo que te alegrarán». María la miró con expectativa, sintiendo que su corazón latía más rápido. «¿Qué noticias?», preguntó con ansiedad. «Pues verás», comenzó Sofía. «Hace unos días, uno de nuestros asistentes sociales logró contactar a tus hijos. Les explicó tu situación y les pidió que se comunicaran contigo». María contuvo la respiración, sin atreverse a creer lo que escuchaba. ¿Y ellos?», murmuró con voz temblorosa. «Bueno, al principio se mostraron reacios», admitió Sofía, «pero después de hablar con ellos logramos convencerlos de que vinieran a verte. De hecho, están esperándote en mi oficina». Las lágrimas brotaron de los ojos de María, mezcladas con una sensación de esperanza y nerviosismo. «¿Mis hijos? ¿Están aquí?», preguntó María, sintiendo que las piernas le temblaban. «Sí, María», respondió Sofía con suavidad. «Están aquí y quieren hablar contigo». La anciana se llevó una mano temblorosa al corazón, sin saber cómo reaccionar. Después de haber sido tan duramente rechazada por ellos, le costaba trabajo creer que ahora quisieran verla. Yo no sé qué decir», murmuró, sintiéndose repentinamente abrumada. «Entiendo que esto debe ser muy difícil para ti», dijo Sofía, tomándola del brazo con cariño. «Pero es una oportunidad para que puedan hablar y quizás encontrar una reconciliación. ¿Te gustaría que te acompañara?». María asintió en silencio, sintiendo que las emociones la sobrepasaban. Después de todo lo que había pasado, anhelaba con todo su corazón volver a estar cerca de sus hijos. Pero al mismo tiempo, temía que pudieran rechazarla nuevamente. Sofía la guió con delicadeza hasta su oficina, donde David y Lucía la esperaban, visiblemente incómodos. Al ver a su madre, ambos se pusieron de pie, sin saber cómo reaccionar. «Hola, mamá», dijo Lucía, evitando mirarla a los ojos. «Hola», saludó David con sequedad. María los observó con una mezcla de añoranza y aprensión.
Después de tantos años, seguían siendo sus hijos, la sangre de su sangre, y, a pesar de todo, aún los amaba profundamente. «Hijos míos», murmuró conteniendo las lágrimas, «no puedo creer que estén aquí». Sofía le hizo una seña a David y Lucía para que tomaran asiento, y luego se acomodó en su silla, dispuesta a facilitar la delicada conversación. «Bueno, les agradezco que hayan venido», comenzó mirando a los tres con una expresión serena. «Sé que no ha sido fácil, pero creo que es importante que puedan hablar y tratar de entenderse». David y Lucía intercambiaron una mirada incómoda, sin saber muy bien qué decir. Finalmente fue Lucía quien tomó la palabra. «Mamá, nosotros», titubeó visiblemente incómoda. «Lamentamos mucho lo que ha pasado. Nunca quisimos que llegaras a esta situación. Entonces, ¿por qué me echaron de su vida?», preguntó María con un dejo de reproche en la voz. «¿Acaso ya no me quieren?». «No es eso, mamá», se apresuró a aclarar David. «Es solo que, bueno, nuestras vidas son muy diferentes ahora. Tenemos nuestras propias responsabilidades y problemas, y yo no soy parte de eso», cuestionó María, sintiendo que su corazón se quebraba. «¿Acaso ya no soy importante para ustedes?». Lucía se removió incómoda en su asiento, sin poder sostener la mirada de su madre. «Mira, mamá», intervino. «La verdad es que cuidar de ti se estaba volviendo una carga muy pesada para nosotros. Teníamos que estar constantemente pendientes de ti y sacrificando nuestras propias vidas». María sintió como si le hubieran dado una bofetada. Las palabras de su hija le dolían más de lo que podía expresar. «¿Una carga?», repitió incrédula. «¿Eso es lo que soy para ustedes? ¿Una carga?». «No, no es eso lo que queremos decir», se apresuró a aclarar David, notando el dolor en los ojos de su madre. «Es solo que, bueno, ya no teníamos la misma capacidad de ayudarte como antes. Nuestras vidas han cambiado mucho, pero sigo siendo su madre», insistió María, con la voz entrecortada por la emoción. «Les di todo lo que tenía, les brindé un hogar y los amé con todo mi corazón. ¿Acaso eso no significa nada para ustedes?». Sofía observaba la escena con una mezcla de pena y preocupación. Podía ver claramente el sufrimiento de María y la incomodidad de sus hijos. Decidió intervenir antes de que la situación se deteriorara aún más. «Miren, entiendo que esto es una situación muy complicada y delicada», dijo con suavidad. «Pero creo que lo más importante ahora es que puedan encontrar una manera de reconciliarse y apoyarse mutuamente. Después de todo, son una familia». David y Lucía intercambiaron una mirada, visiblemente incómodos. Finalmente fue Lucía quien se atrevió a hablar. «Mamá, nosotros... Bueno, la verdad es que nos hemos distanciado mucho de ti en estos últimos años», admitió con dificultad. «Nuestras vidas han tomado rumbos diferentes y, a veces, es difícil mantener la conexión». «Pero eso no significa que no te queramos», se apresuró a aclarar David. «Eres nuestra madre y siempre serás importante para nosotros». María los miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. Después de todo lo que había pasado, le costaba creer en las palabras de sus hijos. «Si es así, ¿por qué me abandonaron?», cuestionó sintiendo que las lágrimas volvían a brotar de sus ojos. «¿Por qué me echaron a la calle sin siquiera ayudarme?». Lucía y David intercambiaron una mirada culpable, sin saber cómo responder. «Mamá, nosotros...», titubeó Lucía. «La verdad es que nos sentíamos abrumados. Teníamos nuestros propios problemas y responsabilidades, y ya no podíamos seguir haciéndonos cargo de ti». «¿Y eso les da derecho a dejarme tirada en la calle?», recriminó María, sintiendo que la ira se mezclaba con su dolor. «¿Acaso no recuerdan todo lo que hice por ustedes cuando eran niños?». «Lo sabemos, mamá», intervino David con voz suave. «Y te lo agradecemos profundamente, pero las cosas han cambiado y... bueno, ya no podíamos seguir manteniendo esa carga». María los miró con una mezcla de decepción y tristeza. No podía creer que sus propios hijos la hubieran tratado de esa manera. «¿Carga?», repitió con la voz quebrada. «Eso es lo que soy para ustedes, una carga». Sofía intervino rápidamente tratando de calmar las aguas. «Miren, entiendo que esto es una situación muy complicada y dolorosa», dijo con cautela. «Pero creo que lo mejor ahora es que intenten encontrar una forma de reconciliarse y apoyarse mutuamente. Después de todo, son una familia». David y Lucía intercambiaron una mirada incómoda, sin saber muy bien qué hacer. Finalmente, fue Lucía quien tomó la palabra. «Mamá, nosotros...
Bueno, la verdad es que nos hemos distanciado mucho de ti en estos últimos años, admitió con dificultad. Nuestras vidas han tomado rumbos diferentes y a veces es difícil mantener la conexión. Pero eso no significa que no te queramos, se apresuró a aclarar David. Eres nuestra madre y siempre serás importante para nosotros. María los miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. Después de todo lo que había pasado, le costaba creer en las palabras de sus hijos. Si es así, ¿por qué me abandonaron?, cuestionó, sintiendo que las lágrimas volvían a brotar de sus ojos. ¿Por qué me echaron a la calle sin siquiera ayudarme? Lucía y David intercambiaron una mirada culpable, sin saber cómo responder. Después de la tensa y emocional conversación, María se encontraba agotada, tanto física como emocionalmente. Sus hijos, David y Lucía, se habían marchado sin llegar a una resolución clara, dejándola con más preguntas que respuestas. La anciana se sentó en un banco del centro comunitario, sintiéndose perdida y desamparada. A pesar de los intentos de Sofía por mediar la situación, el dolor y la decepción que sentía hacia sus hijos eran demasiado profundos. ¿Cómo era posible que la hubieran abandonado de esa manera? Después de todo lo que había hecho por ellos, ¿cómo podían simplemente darle la espalda cuando más los necesitaba? Las palabras de Lucía y David resonaban en su cabeza, recordándole que ahora eran una carga para sus vidas. María se llevó las manos al rostro, luchando por contener las lágrimas. Se sentía tan sola, tan vulnerable. Nunca imaginó que su vejez sería así, sin un hogar, sin el apoyo de su familia. Mientras se sumía en sus pensamientos, un lujoso automóvil Mercedes se detuvo cerca de donde ella estaba sentada. María levantó la mirada, observando con curiosidad cómo un chofer descendía del vehículo y se dirigía a la puerta trasera para abrirla. De repente, un hombre de unos 50 años, vestido elegantemente, salió del auto y comenzó a mirar a su alrededor, como buscando algo o a alguien. María lo observó con cautela, preguntándose qué estaría haciendo allí. Para su sorpresa, el hombre se acercó directamente hacia ella, con una mirada intrigada en su rostro. María se tensó, preguntándose si habría hecho algo malo que llamara su atención. «Buenas tardes, señora», saludó el hombre con una voz suave y amable. «¿Se encuentra bien?». María lo miró con desconfianza, sin saber cómo responder. «Sí, estoy bien», murmuró, esforzándose por mantener la calma. El hombre la observó con detenimiento, como si intentara reconocerla. María se removió incómoda en su asiento, preguntándose qué querría de ella. «Disculpe, ¿nos conocemos de algún lugar?», preguntó el hombre con curiosidad. María sacudió la cabeza, confundida. «No, no lo creo», respondió, sin comprender a qué se refería. El hombre la miró con más atención, y de pronto sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿María?», exclamó con incredulidad. «¿Eres tú?». La anciana lo miró con más cautela, sin saber cómo reaccionar. ¿Cómo es que este hombre la conocía? «Sí, soy yo», respondió con cautela. «¿Nos conocemos?». El hombre se acercó más a ella, una gran sonrisa iluminando su rostro. «No puedo creerlo», exclamó, emocionado. «Soy yo, Ricardo, ¿no me recuerdas?». María lo miró con más detenimiento, tratando de recordar. De pronto algo hizo clic en su mente y sus ojos se abrieron con asombro. «Ricardo», exclamó llevándose una mano al pecho. «Dios mío, eres tú». El hombre asintió, acercándose aún más a ella y tomándole las manos con cariño. «Sí, soy yo», dijo con una gran sonrisa. «Ha pasado tanto tiempo». María sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos mientras lo miraba con una mezcla de incredulidad y alegría. «No puedo creer que seas tú», exclamó con la voz temblorosa. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo has estado?». Ricardo sonrió con calidez, apretando suavemente las manos de la anciana. «Bueno, estaba de paso por la ciudad y vi tu rostro familiar», explicó. «Simplemente tuve que detenerme a saludarte». María lo miró con una mezcla de emoción y confusión. «¿Pero cómo es que me reconociste?», preguntó, aún sin poder creerlo. Ricardo soltó una risita con una expresión nostálgica en su rostro. «¿Cómo olvidarte, María?», dijo con suavidad. «Tú fuiste la que me cuidó y me dio un hogar cuando más lo necesitaba». María sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras lo miraba con incredulidad. «Ricardo», exclamó, llevándose una mano al pecho. «¿Eres tú?
¿En verdad eres tú? El hombre asintió, con una expresión de cariño en su rostro. Sí, soy yo, confirmó. Ha pasado tanto tiempo, pero nunca podría olvidarte. María se lanzó a sus brazos, sollozando de emoción. Ricardo la estrechó con fuerza, como si quisiera protegerla de todo el dolor y la adversidad que ella había enfrentado. «Dios mío, eres tú», exclamó María entre lágrimas. «No puedo creerlo». Ricardo la sostuvo con delicadeza, acariciando su cabello con ternura. «Shh, tranquila», susurró con voz suave. «Estoy aquí, María, estoy aquí». La anciana se aferró a él, sintiendo que una parte de su corazón que había estado vacía durante tanto tiempo, finalmente se llenaba de alegría y calidez. Después de unos minutos, se separaron y se miraron con profunda emoción. Ricardo le limpió suavemente las lágrimas de las mejillas, con una sonrisa en el rostro. «Mírate, estás tan mayor», dijo con cariño, «pero sigues siendo la misma mujer cálida y generosa que recuerdo». María sonrió a través de las lágrimas, sintiendo que su corazón se llenaba de una inmensa felicidad. «Y tú, mira cuán apuesto y exitoso te has vuelto», exclamó, sin poder creer lo mucho que había cambiado. Ricardo soltó una carcajada, tomando las manos de María entre las suyas. «Bueno, todo eso se lo debo a ti», dijo con sinceridad. «Tú me diste un hogar y me cuidaste como si fuera tu propio hijo. Nunca podré agradecértelo lo suficiente». María lo miró con una mezcla de emoción y orgullo. «Ay, hijo mío», suspiró, acariciándole el rostro con ternura. «Tú siempre serás como un hijo para mí». Ricardo sonrió con calidez, acercándose más a ella. «Y tú siempre serás mi madre», dijo con convicción. «Nunca olvidaré todo lo que hiciste por mí». En ese momento, el chofer se acercó a ellos, interrumpiendo el emotivo reencuentro. «Señor, disculpe, pero tenemos que irnos», dijo con respeto. Ricardo asintió, sin apartar la mirada de María. «Claro, un momento», respondió, antes de volverse hacia la anciana. «María, ¿me acompañarías? Me gustaría que vinieras conmigo». La mujer lo miró con sorpresa, sin saber qué decir. «¿Contigo?», preguntó con cautela. «¿Pero a dónde?». Ricardo le sonrió con confianza. «A mi casa», respondió con naturalidad. «Quiero que vengas a vivir conmigo». María sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Acaso estaba escuchando bien? Ricardo, a quien había cuidado cuando era un niño, le estaba ofreciendo un hogar. Tu casa», balbuceó, sin poder creerlo. «¿Pero por qué?». Ricardo tomó sus manos con cariño, mirándola a los ojos. «Porque tú eres lo más importante para mí», dijo con firmeza. «Después de todo lo que has hecho por mí, no puedo permitir que sigas sufriendo en las calles. Quiero que vengas a vivir conmigo y que te conviertas en parte de mi familia». María sintió que las lágrimas volvían a brotar de sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de pura alegría. «¿En serio?», murmuró, con voz temblorosa. «¿De verdad quieres que vaya contigo?». Ricardo asintió con una sonrisa radiante. «Por supuesto», afirmó sin dejar de mirarla. «Tú eres mi madre, y quiero que tengas un hogar donde te sientas segura y amada». La anciana lo miró con una mezcla de incredulidad y gratitud, sin saber cómo expresar todo lo que sentía en ese momento. Sin decir una sola palabra, se lanzó a sus brazos, abrazándolo con toda la fuerza que le quedaba. Ricardo la estrechó con cariño, como si quisiera protegerla de todo el sufrimiento que había experimentado. Mientras ambos se fundían en un emotivo abrazo, María sintió que su corazón se llenaba de una alegría y una esperanza que hacía mucho tiempo no experimentaba. Después de tantas dificultades y de haber sido abandonada por sus propios hijos, finalmente había encontrado a alguien que la amaba y la valoraba. Tras ser recibida con tanto cariño y generosidad en la lujosa mansión de Ricardo, María se sentía completamente abrumada por la emoción. Después de haber sufrido tanto al ser abandonada por sus propios hijos, encontrar a alguien que la amaba y valoraba de esa manera era un verdadero milagro. Ricardo la guió con delicadeza a través de los elegantes pasillos, mostrándole cada una de las estancias de la casa. La anciana se maravillaba ante la belleza y el refinamiento de cada rincón, sin poder creer que ahora este sería su hogar. «Esta será tu habitación», anunció Ricardo, abriendo una puerta y dejando que María entrara. La mujer contempló la espaciosa y lujosa recámara con asombro.
La cama con dosel, los amplios ventanales y los finos detalles en la decoración le robaron el aliento. Es preciosa, murmuró con voz temblorosa. Jamás imaginé que viviría en un lugar así. Ricardo le sonrió con calidez, posando una mano sobre su hombro. Pues ahora es tuya, dijo con convicción. Espero que te sientas cómoda y en paz aquí. María lo miró con una mezcla de gratitud y desconcierto. Pero, ¿por qué haces todo esto por mí?, preguntó con timidez. No tengo nada que ofrecerte a cambio. El empresario la interrumpió con un gesto cariñoso. Tú me has dado mucho más de lo que pudieras imaginar, aseguró. Me brindaste un hogar y el amor de una madre cuando más lo necesitaba. Ahora es mi turno de devolverte todo eso y más. La anciana sintió que las lágrimas volvían a brotar de sus ojos, abrumada por tanta generosidad. «Ay, hijo mío», sollozó, con la voz entrecortada. «No sé cómo podré pagarte todo esto». Ricardo la envolvió en un cálido abrazo, acariciando su cabello con ternura. «No tienes que pagar nada, María», susurró con suavidad. «Simplemente déjame cuidar de ti y ser la familia que necesitas». María se aferró a él, sintiendo que su corazón se llenaba de una inmensa gratitud y alegría. Después de haber sido abandonada por sus propios hijos, encontrar a alguien que la amaba y la valoraba de esa manera era un verdadero milagro. Cuando finalmente se separaron, Ricardo le limpió suavemente las lágrimas de las mejillas. «Ahora estás en casa, María», le dijo con una sonrisa radiante, «y aquí serás amada y cuidada por el resto de tus días». La anciana lo miró con una expresión de profunda emoción, sintiendo que todo su ser se llenaba de esperanza y felicidad. «Gracias, Ricardo», murmuró con la voz temblorosa. «Gracias por ser el hijo que siempre soñé tener». El empresario la estrechó una vez más, regalándole una mirada llena de cariño y devoción. «Y tú, María, eres la madre que siempre quise tener», respondió con sinceridad. En ese momento, un grupo de personas ingresó a la habitación, acercándose a ellos con sonrisas amables. «Bienvenida a la familia, señora María», saludó una mujer elegante que parecía ser la esposa de Ricardo. «Estamos encantados de tenerla con nosotros». María los miró con una mezcla de asombro y emoción, sintiendo que su corazón se desbordaba de alegría. «Gracias, gracias a todos», murmuró sin poder contener las lágrimas. «No saben cuánto significa esto para mí». Uno a uno, los miembros de la familia se acercaron a ella, estrechándola con calidez y dándole la bienvenida a su nuevo hogar. María se sintió abrumada por tanto cariño y aceptación, después de haber sido tan duramente rechazada por sus propios hijos. Mientras observaba a su alrededor, rodeada de ese cálido y acogedor ambiente, supo que finalmente había encontrado el refugio y la familia que tanto había anhelado. Ya no tendría que enfrentar la adversidad sola, pues ahora contaba con el amor y el apoyo de un grupo de personas que la valoraban y la cuidaban. Esa noche, cuando se acomodó en la suave cama de su nueva habitación, María no pudo evitar que las lágrimas de felicidad rodaran por sus mejillas. Después de tanto sufrimiento y desesperación, había logrado encontrar la paz y la estabilidad que tanto necesitaba. Cerró los ojos, dejando que la calidez y la seguridad del hogar la envolvieran por completo, y en ese momento supo que su vida había dado un giro inesperado, pero que este era el comienzo de una nueva y maravillosa etapa. Al día siguiente, cuando despertó, se sentía renovada y llena de esperanza. Sabía que aún tenía un largo camino por recorrer, pero ahora contaba con el apoyo incondicional de Ricardo y su familia. Mientras se vestía y se arreglaba para bajar a desayunar, no pudo evitar sonreír con gran alegría. Después de haber sido abandonada y dejada a su suerte, finalmente había encontrado el hogar y la familia que siempre había soñado. Y mientras bajaba las elegantes escaleras, María se sentía más viva y feliz que nunca, agradecida por la generosidad y el amor que Ricardo le había brindado. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, y eso le llenaba el corazón de una inmensa gratitud. Cuando llegó al comedor, Ricardo la recibió con una cálida sonrisa, invitándola a tomar asiento a la mesa junto a él y su familia. María se acomodó con timidez, pero pronto se sintió acogida y bienvenida por todos los presentes. Durante el desayuno, la conversación fluyó con naturalidad, y María se sorprendió al descubrir que todos mostraban un genuino interés por ella y su vida. Poco a poco,
fue sintiéndose más cómoda y relajada, sintiendo que finalmente había encontrado un lugar donde pertenecía. Cuando terminaron de comer, Ricardo se acercó a ella y le tomó la mano con cariño. «¿Qué te parece si después del desayuno te muestro un poco más de la casa?», le propuso con una sonrisa. María asintió con una expresión radiante en su rostro. «Me encantaría, hijo mío», respondió sin poder ocultar su emoción. Mientras recorrían juntos los amplios y elegantes pasillos, María no podía dejar de maravillarse ante la belleza y la comodidad de aquel hogar. Y cada vez que giraba la mirada hacia Ricardo, se sentía invadida por una profunda gratitud y alegría. Finalmente, cuando llegaron a uno de los jardines interiores, la anciana se detuvo, contemplando con asombro las hermosas flores y plantas que allí crecían. «Es precioso», exclamó, con una sonrisa en los labios. «Siempre me ha encantado la jardinería». Ricardo la miró con ternura, entendiendo lo mucho que eso significaba para ella. «Entonces este será tu rincón favorito», le dijo con una sonrisa. «Puedes venir aquí cuando quieras y cuidar de tus plantas». María sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, abrumada por la generosidad de aquel hombre. «Ay, Ricardo», murmuró con la voz entrecortada, «no sé cómo voy a poder pagarte todo esto». El empresario la abrazó con cariño, acariciando suavemente su espalda. «No tienes que pagar nada, María», le susurró al oído. «Simplemente déjame cuidar de ti y ser la familia que siempre has merecido». La anciana se aferró a él, sintiendo que su corazón se desbordaba de alegría y gratitud. Después de haber sido abandonada y dejada a su suerte, finalmente había encontrado el hogar y el amor que tanto anhelaba. Y mientras se fundían en aquel cálido abrazo, María supo que su vida había cambiado para siempre. Ya no tendría que enfrentar la adversidad sola, pues ahora contaba con el apoyo incondicional de Ricardo y su familia. Ese día, cuando el sol se ocultaba en el horizonte, María contemplaba el precioso jardín, sintiendo que una inmensa paz la invadía. Sabía que, a pesar de todo lo que había sufrido, su futuro estaba lleno de esperanza y de la certeza de ser amada. Y mientras la noche caía sobre la lujosa mansión, la anciana se dirigió a su habitación, lista para disfrutar de la seguridad y el cariño que ahora la rodeaban. Finalmente, después de tanto tiempo, había encontrado el hogar y la familia que siempre había soñado.